Próximo mes, en febrero, van a realizarse las elecciones en la República del Ecuador, donde se va a elegir a un candidato a presidente, un candidato a vice y los candidatos para el Congreso de la República, la Asamblea Nacional. Recordemos que allá hay una sola Cámara. Y tengo en comunicación a la candidata a vicepresidente por Unidad Popular, Pacha Terán. Pacha, muchas gracias por brindarme esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Quiero extender un saludo cordial al pueblo argentino. Entiendo que usted está transmitiendo, estamos haciendo una conexión Argentina-Ecuador. ¿Me corrige, por favor? Sí, bueno, yo estoy en Bolivia, pero soy de nacionalidad argentina, he vivido en Perú y hay muchos que están siguiendo la entrevista de diferentes países de Latinoamérica. Por eso es importante esta elección crucial en un país lamentablemente muy complicado hoy en día, como Ecuador. Sí, así es. Yo me solidarizo con el pueblo argentino por la situación que están pasando y también admiro mucho la resistencia que están haciendo para poder tener otra forma de vida y no dejarle el paso libre al señor Milei. Sí, que él tuvo que retroceder en su agenda para visitar Ecuador. Tenía agenda prevista para visitar Ecuador. Él conoce, sabe que en el Ecuador no puede, no está bienvenido esas políticas, y aunque tenga su homónimo que comparten esas ideas, aquí estamos en pie de lucha y hoy por hoy hemos asumido este reto electoral desde la izquierda ecuatoriana con la Unidad Popular, desde el pueblo ecuatoriano de los pueblos y nacionalidades, para lo que se conoce en Bolivia las primeras naciones, o las pueblos originarios para Bolivia, para Norteamérica, las primeras naciones. Ahora hemos tomado este reto electoral también porque hemos estado en las calles, hemos estado en, en la lucha constante por los derechos de la naturaleza y hoy por hoy nos hemos planteado también ganar mediante este proceso electoral. Estimado Juan Carlos, a Un través cruce. tuyo, saludarle a los ecuatorianos y ecuatorianas que hacen patria en los diferentes países del mundo y que cuenten con nosotros porque vamos aquí desde Ecuador a luchar para que podamos tener un Ecuador en el que nos incluyamos todos y todas. La primera pregunta que le quiero hacer quizás suena fatalista o morbosa, pero hay que hacerla. En la elección pasada, lamentablemente, han asesinado a un candidato a presidente que denunciaba hechos de corrupción. Ustedes están pidiendo la reivindicación de los pueblos indígenas campesinos originarios, los derechos de la madre naturaleza, la igualdad social. ¿Usted tiene miedo a que le ocurra algún fatal accidente, atentado, como lamentablemente ocurrió en la campaña presidencial pasada? ¿Cómo están haciendo al respecto? Mira, me acerco a las frases de Mama Dolores Cacuango. Ella dijo, la bala no mata, mata el destino. Y nosotros somos como la paja del páramo, que nos arrancan y volvemos a nacer. Y así somos. Miles morimos, miles nacemos. Y la lucha en la historia del mundo se ha hecho con mujeres y con hombres valientes que han entregado incluso su vida para que nosotras ahora estemos teniendo voz propia en el Ecuador. Entonces, esta condición de violencia que vivimos en el Ecuador es una violencia planificada, es una violencia en el que al gobierno, al sistema del poder le interesa mantenernos encerrados, les interesa mantenernos con miedo. En ese tipo de, eso es lo que nosotros planteamos, que abramos de esos miedos, que abramos esos encierros. Nos han encerrado con la pandemia y ahora nos encierran con la violencia y finalmente nos han encerrado quitándonos la luz eléctrica. Ahí nos han quitado incluso la posibilidad de trabajo, ¿sí? Y por eso nos planteamos en la posibilidad de ser un gobierno que respete los derechos de la naturaleza y que gobierne a favor del pueblo y no para los intereses de un número mínimo de familias, que son prácticamente 40 familias aquí en el Ecuador, las más poderosas y las que no pagan impuestos. Y claro, planteamos que sin pagar cualquiera tiene, ¿no? Pero eso no es la lógica, la honestidad, la transparencia viene de los principios de los pueblos, de la Mashua, Mayuya, Maquilla, y se requiere que esos principios también estén implantados en el gobierno con Jorge Escala y con Pacha Terán.
Yo estoy en Bolivia y estoy viendo el proceso de cambio liderado por Evo Morales, que hoy lamentablemente es perseguido cobardemente por este gobierno que llegó gracias a él. ¿Qué puede decir de esta personalidad tan importante para los pueblos indígenas campesinos originarios, teniendo en cuenta que usted es de una comunidad indígena y quiere trabajar para sus hermanos? Justamente, pues, te cuento que yo he estado en Bolivia, he estado en Chapare, conociendo la experiencia de los productores de la hoja de coca, en La Paz, entendiendo su cercanía a la sagrada hoja de coca, y en alguna vez tuve la oportunidad de saludar con Evo Morales cuando él todavía era el presidente del sindicato de los trabajadores de Bolivia, ¿sí? Después supe, ya todos sabemos que en un proceso importante de democracia de nuestros países de Sudamérica, logró ser el representante de Bolivia desde el Poder Ejecutivo. Todo proceso, ¿sí?, aporta a la democracia de cada uno de nuestros países. Pero cuando los gobiernos somos, ya no estamos en los intereses de las oligarquías, de los que manejan los negocios en el mundo, eso nos transforman en enemigos naturales de ellos, porque amenazamos sus negocios, amenazamos sus intereses. Y por eso es que se vuelve de una forma importante sostener una democracia. Sin embargo, estimado Juan Carlos, la participación, la alternancia y la nuevas generaciones no solamente que tienen derecho a asumir estos espacios, sino que también tienen la obligación, tenemos la obligación de asumir espacios gubernamentales, vigenciales, vocerías nacionales, por más pequeños que sean. Eso es importante y también, por supuesto, yo no puedo desconocer y hay que rechazar todos los intentos de golpe de Estado que han tenido con la señora mismo, si no me equivoco, Añez, pero también reconozco al pueblo boliviano que ha sido un ejemplo de lucha para Ecuador y que hemos coincidido en muchos ¿Usted hitos se históricos. solidariza con el presidente Evo Morales que está siendo perseguido por el gobierno? Yo me solidarizo con todas las personas que están siendo perseguidas bajo cualquier régimen. Ningún régimen tiene derechos a perseguir a ninguna persona. Todos los gobiernos tenemos que abrir oído y abrir las puertas para escuchar las diversas opiniones, las diversas opiniones, porque así estamos construyendo democracia. Al contrario de estar persiguiendo, nosotros nos planteamos en la necesidad de generar críticas y autocríticas. La izquierda de Latinoamérica tiene que ser criticada y autocriticada en avances y en lo que nos hace falta. Nadie tiene que ser objeto de persecución bajo ninguna circunstancia. Hoy por hoy en Ecuador, nosotros como movimientos indígenas seguimos siendo perseguidos, seguimos siendo nombrados terroristas, seguimos con compañeras y compañeros encarcelados. Sí, parte de ello es Gabriela Gallardo, una presa política que pese a sus enfermedades catastróficas no está en casa, sino en una cárcel de máxima seguridad. Tanto Bolivia, Perú, hemos tenido alcances constitucionales importantísimos, como es el derecho a la naturaleza en el caso ecuatoriano, como es el alcance a un Estado plurinacional en el caso boliviano, pero eso nos corresponde a construir una tarea de cada uno de nosotros y nosotras en todos los espacios y rincones de nuestros países de América del Sur. ¿Sí? Podemos ver Chile tiene una importante presencia como el presidente Boric, pero también él se encuentra atado porque él hereda un gobierno de una dictadura cruel como es la de Pinochet. Pasamos experiencias como la de Pepe Mujica o la que acaba de ingresar con Lula da Silva, pero también tenemos experiencias fatales como es la de Venezuela. Entonces no podemos nosotros quedarnos personificando a un proyecto político que tiene que ser construido colectivamente. Una persona somos voceros de un proyecto político y el proyecto político va más allá de una persona porque buscamos construir un país y buscamos articularnos a nivel internacional, sobre todo ¿Qué los con los diferencian a países de ustedes América del Sur. del discurso de alguien que decía que era indigenista, incluso se cambió el nombre, Carlos Pérez, que se hacía llamar Yacu, que no era indígena, pero reivindicaba esas posiciones, que él fue candidato y no le fue tan mal en las últimas elecciones? ¿Qué opina de este personaje?
Nosotros apostamos al proyecto con Yacu Pérez en su época. El proceso del cambio de nombre es parte de un proceso de reivindicación de la identidad de cada una de las personas en el reconocimiento histórico de sus raíces, ¿sí? Pero hoy por hoy estamos un poco preocupados, no porque él esté ausente, sino porque se apegó a la derecha ecuatoriana con el único interés de ser asambleísta. Cuando construimos un O proyecto quizás siempre lo político, fue y usó el movimiento quizás indígena. Era un posiblemente lo infiltrado. fue, pero nos preocupa porque entonces hay que ser más transparentes, ¿no? Si soy de izquierda, me mantengo en la izquierda. ¿Y qué significa de izquierda? Significa defender los intereses del pueblo, disminuir las brechas de pobreza y de ¿Y por qué usted desempleo. no habla de patria y habla de izquierda? ¿No le parece que la patria es un concepto más global y que une a todos Por y que no supuesto, discrimina a nadie? tiene razón. Exacto. Ayer nomás conversábamos en una entrevista con Carlos Pérez. Él desde una posición de derecha planteaba, plan, perdón, Carlos Vera, sí, no, yo me equivoco, planteaba, ¿no?, sus preocupaciones respecto a la ineficiente manejo económico. Y le digo, o sea, eso coincidimos, porque la eficiencia o la ineficiencia no pasa por temas ideológicos, pasa por temas de transparencia para luchar contra la corrupción, que es un mal que nos atañe a todos, a muchos países hermanos de Sudamérica, y que no es un mal que no se puede acabar, se tiene que acabar y se tiene que ir construyendo otro tipo de culturas más transparentes, culturas de paz, culturas en las que ya los militares y policías no tengan que estar entrando justificándose bajo el nombre de seguridad a cualquier barrio pobre y capturar 3 personas, 4 personas y se acabó. Eso permite y exige pensar en un país y, como te digo, Juan, permite construir un país más allá de las fronteras nuestras, sino articularnos con otros países hermanos, sí, con la comunidad andina, pero también sumarnos al Mercosur, que solamente es un tema de voluntad política del país, porque no lo ha hecho. Nosotros, yo como parte de la agricultura familiar campesina, participo en el REAF Mercosur como oyente y no como vocera, porque le falta al Ecuador tener una cartita que le diga, vea, Ecuador también quiere ser parte de este proyecto, ¿sí? Y no lo ha hecho, porque no hay esa voluntad política, porque no hay esa visión integradora. Y por eso estamos aquí como Unidad Popular, con mi binomio Jorge Escala y Pachaterán, estimado Juan. Hay temores de que haya un fraude electoral, porque recordemos que Novoa tendría que haber pedido licencia y que asuma la Así es. vicepresidenta que eligió el pueblo, que es Verónica Bach, a pesar de que a Novoa no le guste, y designó una vicepresidente, no respetó la constitución ni en pedir licencia ni en reconocer a Verónica Abad como su sucesora interina y tampoco respetó el derecho internacional, ya que violó la soberanía de la embajada mexicana, a De pesar México. de que López Aliaga protegía a alguien nefasto para la historia reciente del Ecuador como es Jorge Glass, pero lo que hizo Novoa jurídicamente es indefendible. No hay temor de que pueda haber un fraude electoral a favor de Novoa. Es totalmente cierto lo que Juan Carlos estás planteando. No solamente que hay un temor, mira que han pasado muchas cosas en el Ecuador. Es el único presidente que es incapaz de entender que la Constitución lleva a garantizar nuestros derechos de cada uno de los ecuatorianos. No, disculpe, Se ha la enseñado. desproporcionalidad también en los recursos económicos, porque ni bien empezó la campaña electoral, todo un puente estuvo con campaña de ADN. O sea, no hay una Claro, porque igualdad de recursos. el señor Novoa está utilizando los recursos propios, que de por sí ya es muchísimo, pero además es muchísimo porque no paga las deudas, ¿no? Entonces, para eso se ha planteado que siendo gobierno lo vamos a cobrar. Bueno, pero retomando el tema, el punto es que no solamente no es que no pide la licencia, sino que en plena campaña, siendo candidato, acaba de generar un decreto que nadie puede hacerlo. Él hace decretos, interpreta las leyes como le dé la gana, bajo sus intereses, desconoce, nombra presidentas
de acuerdo a su interés, de acuerdo a su voluntad, como si se tratara de nombrar gerentes o gerentas de una hacienda o de una de sus bananeras. Eso, esa falta de conocimiento de una administración pública, de un derecho público, va a cobrarle con intereses en estas elecciones. Él no solamente está gastando sus recursos, sino los recursos públicos de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, los recursos que cada migrante envía en las remesas hacia el Ecuador. Estos recursos están transformados en impuestos, porque cuando envían la remesa les cobran un impuesto. Cuando llegan ellos, los ecuatorianos que tienen que ir a retirar las remesas, pagan para ir a retirar. Entonces, esas cosas le van a pasar factura y estamos seguros que por todas estas actitudes misógenas que ha planteado, y justamente porque el día de ayer tuvimos el día domingo tuvimos el primer debate vicepresidencial en toda la historia de la democracia, donde el 90% somos mujeres, hemos demostrado al país que si las mujeres no estamos para llenar un requisito electoral, y mientras que el Agrego gobierno algo, y este demostró debate no asistió José no María asistió. Pinto, que es la candidata a vice del oficialismo de Novoa. Esto también demuestra la poca vocación democrática que tiene ADN y el señor Novoa. Y justamente por eso es que le planteamos a la señora Pinto que no puede pensarse ser vicepresidenta nunca, porque ni siquiera son gobierno y ya le prohibió asistir al debate vicepresidencial. En todo caso, el debate vicepresidencial transparenta al elector y electora para que elijan ya no viendo solamente el rostro del presidente, sino viendo el binomio que esté pensando en el país y que se constituya en base a un equipo. Eso es lo que se planteó el día de ayer y perdón, el domingo, y esto permite realmente abrir otros escenarios. Para el día domingo hay un debate presidencial, ¿sí? Para los presidentes, entonces ¿Y asistirá esperamos que Novoa? asista, esperamos que asista el señor Novoa, porque, ah, porque tiene que asistir, es obligatorio, caso contrario estaría jugando también poniendo en condición su candidatura, que bien podría darle de baja. En este caso no es un problema que asista o no Daniel Noboa, sino que el Consejo Nacional Electoral, que es la entidad que regula estas elecciones, debe actuar bajo estricta orden de la ley. Si no asistiera, deben aplicar lo que le corresponde. Hoy nomás dijeron que la sanción es económica, entonces para no voy a pagar unos millones de dólares, no es ninguna sanción, es una facilidad totalmente completa. Estamos en una balanza desigual, en una cancha desigual, pero nosotros como pueblo ecuatoriano no podemos rendirnos, tenemos que continuar insistiendo en ser el gobierno que queremos, en ser el Ecuador que queremos, porque la hora del pueblo ha llegado y eso significa que los deudores deben pagar, que los que están lucrando y quieren lucrar de nuestros campos petroleros deben pagar, que aquellos que quieren ampliar las fronteras mineras se va a poner un alto totalmente, porque aquí se viene un gobierno que respeta a la Pachamama, que respeta a la naturaleza. Muchísimas gracias y ojalá que José María Pinto acepte debatir con los candidatos, o si no parece un chiste que la candidata Pinto está pintada, porque no se la conoce, no da entrevistas. Yo sin conocerlo a usted, cuando hablé gustosamente dio entrevista, lo mismo otros candidatos como Arauz, como Galo Moncayo, también otro candidato a la vicepresidencia, pero parece que Pinto y Novoa tienen miedo a la prensa independiente. Ocultarán algo seguramente. Tienen Muchísimas miedo a gracias. todas las prensas. Ellos no dan entrevista a ninguna prensa, a menos que sean periodistas aduladores que nunca le van a preguntar nada ni le van a criticar. Novoa no da ruedas de prensa, Novoa no da entrevistas, Novoa es uno de los presidentes más escondidos y miedosos que tiene, que él se esconde tras las faldas de la Uno mujer. de los más Novoa es incapaces capaz también. de poner, imagínate que Novoa tiene la cara dura de hacer juicio contra la ex esposa y contra su hijo para pedir una rebaja en las pensiones que debe, por ser padre, debe ser responsable con su hijo. Pero él acaba de plantear una demanda a la ex esposa para pedir que se baje las pensiones. Y Imagínense siendo de qué millonario. tipo de hombre estamos hablando. Sí. Exacto, entonces no está bien. Pero además del señor Novoa, se ensaña con las mujeres. Ya
ya se puso en contra de la ex esposa. Tiene más de 50 juicios la señora esposa la ex esposa de Daniel Noboa. Se fue contra su ex ministra de Energías por el simple delito de que le dijo, vea, señor Noboa, nos vamos a quedar sin luz si no invertimos. Se ha ido contra periodistas, mujeres como es Alondra Santiago, y ella por no hacer el juego tuvo que salir del país. ¿Sí? Y también se ha ido contra dirigentes sociales como Gabriela Gallardo, que su único delito fue haber estado en casa organizándose, ¿sí? Es un Y estilo también a mí me ha Milei, que planteado, también se pelea con la es de doctora estilo Milei, Villarroel, que es que una Novoa señora muy tiene un correcta y es la juicio de vicepresidenta. investigación. Novoa incluso abrió un proceso de investigación contra mi persona. Entonces, y todas somos mujeres, ¿sí? Y por eso es que Novoa tiene un serio problema de misoginia y ese tipo de presidentes no podemos tener el Ecuador. Y lo último que sabemos, ¿no? Es esta noticia terrible, esta noticia fatal que sacudió a todo el Ecuador y el mundo respecto a la desaparición forzosa de los 4 niños de las Malvinas que obligó al Ecuador a estar en luto porque los niños de la Malvinas son nuestros hijos. Y también estamos viendo más niños, 5 casos más, con niños desaparecidos en las mismas condiciones con las que desaparecieron, con las que sufrieron desaparición forzada los niños de las Malvinas. Un montón de jóvenes y niños desaparecidos que no sabemos en dónde están. Entonces, este gobierno, tarde o temprano, que en este caso más temprano que tarde, va a caer. Estamos a puertas de las urnas y creo que Ecuador es un país digno que también exigimos nuestra soberanía de patria como nación, porque no podemos nosotros aceptar ninguna base militar, mucho menos en Galápagos, que es uno de los ecosistemas más frágiles del mundo. Así que esperamos, Juan Carlos, que Conclusión. Ecuador y los ecuatorianos que estamos en el mundo nos articulemos y nos unamos para generar un gobierno nuevo con Jorge Escala y Pachaterán en la unidad popular. Ojalá que gane quien gane, Ecuador resuelva sus problemas. Muchísimas gracias y es importante que la gente se suscriba al canal y que vea que no solamente hay problemas en Venezuela, porque para muchos medios hay pobreza, hay corrupción, hay irregularidad en Venezuela y en otros países no. Hay que escuchar a todas las protagonistas, los protagonistas de nuestra América Latina. Muchísimas gracias.